Bueno, lo agarraron en el medio de la calle aquí ahora, al Moreno. Yo lo dejé en mi casa, yo no viví lejos, yo estoy aquí mismo, cerca. Mándalo a buscar con algo. No está en mi casa. Vámonos, Él no sabe dónde yo estoy Vámonos. viviendo. Moreno, ¿no tienes los papeles tú? Yo tengo papel aquí, yo fui a buscar un pompi allá en el supermercado. Pero tú sabes que tú tienes que andar con tu documento encima, mi Aquí rey. yo estoy, mira como yo estoy, así mismo que yo estoy, imagínate. Yo me fui a buscar un pompi. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Paul Claudio. Si tú quieres chequearlo en el plan de regularización, el nombre está. ¿Pero dónde está tu documento? Ahí está en mi casa, yo estoy viviendo ahí mismo, patrón, ahí cerca. Comando, ¿qué se va a hacer con él? ¿Van a revisar si tiene los documentos? Bueno, lo que antes no se había hecho, se está haciendo ahora. Van a llevarlo a la casa a ver si es cierto que él tiene la documentación. Los operativos cambiaron. Se le va a dar la oportunidad de que busque la documentación. Yo la tengo ahí de mi pasaporte. Déjenla buscar. ¿Cómo está esto, doña, aquí? ¿Cómo se Higiénico llama? de haitiano está esto. ¿Esta comunidad cómo se llama? Los callejones de Guaca. Los callejones de Guaco. Sí. Pero ¿cómo es el comportamiento de ellos? Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo no he visto ningún haitiano todavía. No ha hecho nada mal hecho por aquí todavía. Aquí han robado haitianos. Eso sí. Se metieron en la banca allí. Lo que yo no sé qué decir fue haitiano, pues, pero de que hay haitianos ladrones hay. Gracias, doña. Bueno, vamos a ver aquí ahora que van a llevar al señor a ver si tiene los documentos en su casa. Se está trabajando de una manera diferente y dándole la oportunidad de que tenga la documentación, la pueda demostrar ante las cámaras y ante los agentes, llevándole las primicias migratorias que están ocurriendo ahora mismo en La Vega y todo el país. Bueno, aquí seguimos a ver dónde que este hombre vive, porque va a 1 kilómetro y pico. No sé cómo que esta gente caminan tanto a pie. Bueno, mi gente, por lo que hemos podido ver, varias personas le dicen que tienen los documentos y cuando se descuidan, se le mandan, burlándolos. Con este vinieron hasta la casa para que no pase lo mismo. Vamos a ver. Déjame decirte que uno no puede entrar, patrón, yo no voy a salir huyendo, pa' no. No puedo entrar para allá, porque yo sé si tú vas a salir otra vez, dile que te lo traigan. Déjame decir. Que traigan el pasaporte de él, para que no lo detengan. El pasaporte, ¿quién lo tiene? Sí, yo sé, pero ¿por qué lo va a llevar preso, por favor? Migración está haciendo un operativo y le está pidiendo los papeles para no llevárselo detenido. Que le traiga el nuevo y el viejo, dice él. Vamos a aclarar esto aquí ya. Tranquila, si tiene sus documentos se queda aquí. Gente, esto está lleno aquí de nacionales haitianos aquí en este momento. Bien, ella viene aquí con los documentos ahora. Esto está lleno aquí de nacionales haitianos. Eso son como pensiones. Vamos a ver aquí qué decide. ¿Dónde está el nuevo? Allá en... Pero ustedes pueden dar un chance a buscarlo porque yo no sé por Está qué. en la Biblia, dice, que está el nuevo. Es el viejo que tiene Dime por dónde que está. ¿Dónde está la Biblia? Él dice. de la Biblia. ¿Qué cosa? No, Biblia. Es lo que, mira, lo que vale, está bien. Bueno, están siendo pacientes aquí los agentes. Y ellos no acostumbran a esto. Vamos a esperar, mi gente, un momento. Yo maestro civil, Puyoca, ¿y qué Puyoca? Bueno, ahí están trayendo lo que es el Pero pasaporte. él no puede poner un pantalón, ¿sí? Así que... Si está legal, él es tu esposo. Sí, él es Él se va a quedar aquí si está bien el pasaporte. Tranquila. Vamos a ver. Miren, mi gente, aquí se hizo un trabajo de paciencia, de mucha calma. Aquí hay una pensión de nacionales haitianos y lo han dejado libre con su documentación. Mira, te doy un consejo. Hay problemas entre Haití y República Dominicana. Trata de andar siempre con eso. Mira, como yo ando con mi cartera, mira. Con mi documento y con mi cosa, ¿oíste? Aquí se te ve que tú eres un muchacho serio. Mi gente. ¡Wiu! Ay, pero tú sí eres como callejera. ¡Wiu!